Bueno, pues continuamos con la que ya va a ser la última ponencia de las jornadas del día de hoy. Además, una ponencia pues probablemente con una de las propuestas dentro del patrimonio cultural y turística, yo creo que de las más interesantes de las últimas, incluso yo, la última década, ¿no? Que es digamos, la creación de todas esas rutas, ¿no? Interpretativas que nos hacen y nos han hecho y nos están haciendo muy accesible el patrimonio cultural que nos rodea. Y para ello tenemos a Néstor Verona Carballo, gestor cultural, patrimonial y turístico. Él es licenciado en Historia del Arte, con premio extraordinario y máster en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de La Laguna. Ha centrado su trayectoria profesional en la investigación e interpretación patrimonial a través de diferentes proyectos, entre los que destacan la puesta en marcha de los itinerarios teatralizados de San Cristóbal de La Laguna, junto con la compañía Burka Teatro. Fue asesor externo de la Concejalía de Turismo y Comercio de La Laguna entre los años 2016 y 2018 y coordinador del proyecto Interreg MAC City 2020 para la creación de la Red Euroafricana de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia. En la actualidad es asesor histórico del proyecto Interreg MAC Recorred, recorrido turístico preferente del casco histórico de La Laguna, para arquitectos y Cabildo de Tenerife, y desempeña labores como gestor cultural y patrimonial freelance en diferentes proyectos culturales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Bueno, buenas noches. Primero que nada, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Buenavista del Norte que nos haya invitado hoy a todos a participar a este importante foro para la discusión, para el encuentro, para la reflexión en torno a nuestro patrimonio, a la cultura y al turismo, y agradecer especialmente a la técnico de la Concejalía de Turismo, Ángela, por todo el trabajo que has desarrollado y por tu fantástica labor, y eso es extensivo también a la concejala. Muchísimas gracias por todo. Bueno, parece que han dejado las viejas glorias para el final, o sea que para concluir vamos a ir tirando un poco de memoria de este formato, efectivamente, que llevamos desarrollando. Y digo llevamos desarrollando porque todo el rato que hable de estas rutas teatralizadas haré referencia a la compañía de teatro con la que las hago, que es Burka Teatro, de la que hablaremos después y con la que veremos algo después. Así que hablaré todo el rato en plural, ¿no? Bueno, uno de los ejes quizá más importantes para la revitalización de los cascos históricos ha sido pues, la dinamización patrimonial y de las zonas comerciales a través de acciones culturales y en concreto de la puesta en marcha de itinerarios teatralizados con interpretación patrimonial. En un contexto en que la vivencia, la experiencia y la calidad son cada vez más valoradas por los turistas culturales y en que se busca pues, un valor añadido a las visitas a un sitio patrimonial, pues el consumo se individualiza en apariencia y en sentido. Puede ser una visita nocturna, puede ser una visita significativamente teatralizada o acompañada por algún experto de renombre. En cualquier caso, hacer una visita diferente, ¿no? Distinta. A partir del año 2003 sucede un hito, y es que en la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, durante las jornadas de celebración del aniversario de declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, comienzan a desarrollar itinerarios en los que el criterio es pues, que lo hagan historiadores para llevar un poquito el nivel más alto de las visitas que generalmente se desarrollaban por guías turísticos, ¿no? Y darle un puntito de desarrollo técnico e interpretativo. Paralelamente, en La Laguna comienza a experimentarse con el formato de las teatralizaciones y así a partir del año 2007 empiezan las primeras rutas teatralizadas para el aniversario de declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Ese año se realiza la primera ruta teatralizada en la Laguna, ¿no? Estas visitas teatralizadas que empiezan a desarrollarse en San Cristóbal de la Laguna empiezan a coger cada vez más forma de un producto turístico, en definitiva, ¿no? La inauguración en el año 2011 de la Casa Osuna, en la que se organizan también unas jornadas de puertas abiertas con interpretación
patrimonial y con teatralización, fue otro hito, ¿no?, que marcó el desarrollo de estas actividades. Entre los años 2011 y 2014, algunas empresas privadas empiezan a explorar también este formato, ¿verdad? De estas primeras rutas teatralizadas, Ángela, perdona, tenemos un vídeo, ¿verdad? ¿Puedes pasarlo? Se trata de un spot que se realizó, aquí lo tiene. A partir del 2015-2016, estas rutas teatralizadas empiezan a exportarse a otros municipios de la isla y de Canarias que tienen diferentes intereses y ejes estratégicos, ¿no? Cascos históricos, zonas comerciales, recursos turísticos, núcleos con valor patrimonial, etcétera. Pero al ser actividades concretas y puntuales, programadas muchas veces con motivo de una festividad puntual en el año, pues no tienen la misma incidencia en el proceso de patrimonialización de esos espacios, ¿no? Bajo la premisa de solo conociendo tu patrimonio puedes valorarlo en su justa medida, se diseñan acciones de divulgación de los contenidos históricos y culturales que han hecho de los cascos históricos sitios de gran relevancia y que precisan de una especial protección. Con estas acciones, que incluían pues, la puesta en marcha de itinerarios teatralizados que estamos viendo, pues se crea un hilo argumental que sirve de conductor de esta puesta en valor, haciendo partícipes a todos los asistentes a la salvaguarda y a la protección de esos espacios que están visitando. Pero a la vez, estas rutas teatralizadas comienzan a tomar la forma, como decía antes, de un producto turístico que además del componente cultural presenta estas características, ¿no?, propias de lo que viene siendo un producto turístico, ¿verdad? Intangibilidad, caducidad, agregabilidad, sustituibilidad y heterogeneidad. Un pueblo que no recuerda su historia es un pueblo sin cultura. Nuestra cultura, a través de la historia, se convierte hoy en un recurso de gran valor patrimonial y turístico, en una manifestación del acervo colectivo del disfrute, para el disfrute de la ciudadanía y de sus visitantes, para la puesta en valor del pasado y para las generaciones futuras. La cultura es una potente herramienta para el desarrollo de los cascos históricos, un espacio para la puesta en común de nuestra memoria y de su patrimonio, un escenario perfecto para la generación de proyectos que ahonden en la implantación de buenas prácticas en materia de dinamización cultural, comercial y turística en nuestras regiones. Apostar por la cultura es apostar por el desarrollo económico de los territorios. Ángela, ¿puedes pasar ahora el siguiente vídeo de YouTube? ¿Tiene volumen?
cuestión de Romeo y Julieta, la compañía, pues ahí dimos un salto, ¿no? Que era utilizar una historia ya de la literatura universal para contextualizar el patrimonio de los pueblos que íbamos a visitar, ¿no? Lo que tratamos de hacer con el Romeo y Julieta pues, es convertir Buenavista del Norte, por ejemplo, donde se hizo Romeo y Julieta en el 2017, pues convertirla en la Verona que imaginó William Shakespeare para la más triste historia jamás contada, ¿no? La historia de Romeo y Julieta. Por lo tanto, estos espacios de nuestro patrimonio se convierten en la escenografía perfecta para desarrollar este tipo de actividades, ¿no? En este caso, Romeo y Julieta, pero en otras ocasiones piezas creadas ex professo, con guiones escritos ex professo, con documentación histórica, para revivir hechos ocurridos en estos lugares, ¿no? Como antes decía, ya hemos venido en varias ocasiones a Buenavista del Norte. Vinimos en 2017 por primera vez con Romeo y Julieta, precisamente, de este tráiler que acaban de ver. En el 2018 trajimos al casco histórico de Buenavista del Norte Cosas del 16, en la que hablábamos sobre la llegada de los diferentes cultivos a las Islas Canarias, cuando llega la papa, cuando llega el millo, esos productos de ida y vuelta. Después en el 19 vinimos con Borondón no es Isla de Santo. El 19 fue una efeméride con respecto a la visita a la isla de Tenerife de Magallanes, antes de la primera expedición dando la vuelta al mundo, y traíamos una pieza sobre este hecho. Y nada, recientemente, no creo que llegue a un mes y medio, que hemos vuelto a Buenavista del Norte, en este caso al caserío del Palmar, donde la Concejalía de Cultura pues también programó estas rutas teatralizadas, ahora con el formato COVID, sin movernos por el patrimonio, pero sí utilizando, como decía antes, ese mismo patrimonio pues como escenario perfecto pues para contar la historia de nuestros antepasados, ¿no? Y como decía antes, para que las personas que puedan participar de esta actividad se hagan partícipes de la protección, de la salvaguarda de estos mismos lugares, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a ver un poco el formato de estas rutas. Efectivamente, el formato de la ruta teatralizada se articula en torno a escenas de una pieza teatral en la que se desarrollan contenidos históricos vinculados con el contexto de los espacios patrimoniales y los procesos de cambio en el desarrollo de la historia. O sea, las escenas se desarrollan en el exterior o en el interior de espacios patrimoniales emblemáticos y el guía, historiador, contextualiza los contenidos reforzándolos, complementándolos, completándolos y explicándolos con detenimiento. Las rutas teatralizadas se estructuran en torno a, una temática con uno o varios hilos conductores o conflictos y en un contexto y una época determinados. O sea, la temática generalmente refleja grandes temas de la historia de la isla o de la historia de Canarias, tales como pues, la esclavitud en Canarias en el antiguo régimen, o la ilustración durante el siglo XVIII, o las relaciones comerciales entre Canarias y América. Después habría unos conflictos, ¿no?, que son necesarios en un formato dramático. Tiene que haber un desarrollo, en el desarrollo de un guión, pues que se cuente una historia con una estructura concreta y en clave teatral. O sea, básicamente que tenga una presentación de unos personajes, una introducción de un conflicto que puede ser basado en un hecho histórico o dramatizado a partir de datos históricos, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Y por tercera parte sería los contextos, en este caso que reflejan, digámoslo así, pues un doble aspecto. Estaría por una parte lo que sería el contexto histórico en el que se desarrolla la acción, recreaciones, ambientación, época en la que se desarrolla la acción, como el contexto fundacional de un lugar o la época de las grandes epidemias, ¿no? Y después estaría el contexto en el que se desarrolla la propia actividad, o sea, un conjunto histórico, un edificio de interés, un entorno natural en el que se pueda recrear una época determinada con el patrimonio como escenario, ¿no? Los contenidos que se aportan
durante estas actividades, además de mostrar el patrimonio cultural y arquitectónico de los distintos municipios a través de estas visitas teatralizadas, pues persiguen diferentes objetivos, ¿no? Entre los objetivos, pueden ver aquí, podemos hablar de objetivos conceptuales, ¿no? Los objetivos conceptuales, básicamente, iniciar a la gente que viene a ver estas actividades en el concepto de patrimonio, entender el porqué de la necesidad de proteger y de salvaguardar el patrimonio histórico o el estudiar los distintos elementos artísticos y culturales que nos ofrece el municipio en cuestión que estamos. También habría objetivos prácticos, ¿no? Conocer nuestro patrimonio de una manera dinámica y lúdica, ¿verdad? Objetivos procedimentales. Fomentemos la empatía histórica, ¿no? Fomentar la empatía histórica, crear un sentimiento de identidad y de integración afectiva con nuestro entorno, captar los valores de la memoria local presentes en el patrimonio, desarrollar actitudes de compromiso responsable con nuestro patrimonio. Bueno, pues todos esos son objetivos que de una forma u otra persigue el formato de las rutas teatralizadas. Otros contenidos transversales, pues como se me ocurre, ¿no? La biografía de personajes de relevancia histórica en el municipio que uno está visitando, por ejemplo, o de especial trascendencia, o referencias geográficas, toponimia de los lugares, productos locales con su historia y su procedencia, pues los ciclos económicos, el vino, la papa, el millo, la cochinilla, los ingenios azucareros, pues son tratados de forma que lo que se hace es reforzar la actividad, reforzar la experiencia vivida por los usuarios. ¿Voy bien de tiempo? 5 minutitos, perfecto, para terminar. La puesta en marcha de esta estrategia, el diseño y ejecución de rutas guiadas por el patrimonio, es una eficaz herramienta para la dinamización de sitios de interés histórico, espacios patrimoniales representativos, cascos históricos o espacios naturales. Para ello, la temática y los contenidos se consensúan entre las administraciones y la empresa privada para la puesta en valor de posibles efemérides, fiestas locales, zonas a dinamizar, etcétera, en el que construir un conflicto con personajes representativos de ese periodo o de ese hecho histórico en concreto. La propuesta de rutas culturales y patrimoniales interpretativas, en la que los contenidos históricos transversales consoliden una imagen atractiva de los destinos, una imagen diversa y heterogénea en función del usuario y fomenten valores tales como la conservación, la divulgación y la puesta en valor de estos espacios, pues se presenta como un modelo de gestión para cascos históricos muy, muy beneficioso. Equipos con expertos en gestión cultural y en el diseño de estos proyectos de divulgación de los valores patrimoniales, tangibles e intangibles, culturales e históricos, la interpretación de los recursos monumentales y etnográficos, un equipo compuesto, como digo, pues entre historiadores, antropólogos, biólogos, arqueólogos, avalan la coordinación y ejecución de proyectos ya consolidados en el ámbito cultural, patrimonial y turístico desde la empresa privada. Compañías especializadas en la reconstrucción histórica, como Burka Teatro, encargada de la ejecución de las rutas teatralizadas desde el 7º al 21 aniversario de declaración de la laguna como Patrimonio de la Humanidad, son un claro ejemplo de una experiencia que se ha demostrado que es, en la que se ha demostrado, que la participación activa de grupos guiados, organizados por las zonas patrimoniales, genera riqueza y exporta una imagen moderna y dinámica de las ciudades y pueblos que participan de estas actividades. Los itinerarios son diseñados de manera que los contenidos culturales e históricos expuestos de manera amena y lúdica y basados en recursos patrimoniales, tanto inmuebles como muebles, tangibles e intangibles, refuercen la experiencia vivida y percibida. Los espacios cobran vida, se genera sostenibilidad
y riqueza. Se motiva la creación de nuevas estrategias comerciales y se fomenta el uso de las zonas menos dinamizadas, ganando de este modo el conjunto de la ciudadanía. Lo mejor de todo, como ven en esta última diapositiva, que el proyecto de rutas teatralizadas es un proyecto que está vivo, ¿no? Como ven aquí, esta imagen fue tomada justo antes de la pandemia, en la celebración de la Noche del Patrimonio en La Laguna, que organiza el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en la que dimos cita a, como ven ahí, entre 800 y 1000 personas, ¿no?, que de forma, digamos, espontánea se juntaron para seguir a la compañía Urca Teatro por las calles de La Laguna, con este Romeo y Julieta, y disfrutando del patrimonio, aprendiendo sobre nuestra historia y sobre nuestro patrimonio. Y ya para despedirme, pues una foto de parte de la compañía para daros las gracias por vuestra atención, y si tienen alguna duda o han dejado alguna duda en el chat, pues intentaré resolverle. De todas formas, ahora haremos una paradita después de la ronda de preguntas y tenemos una sorpresita final con la compañía Urca Teatro. Así que, dime. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que felicidades por la intervención. Creo que es brillante. Son conocimientos, o sea, yo como investigadora en la gestión del patrimonio cultural creo que ha sido perfecta. Todo lo que has contado referente a la investigación, a la autenticidad, que es necesario, ¿no?, para conservar y para que el mensaje que se transmita sea, pues, digamos, auténtico, y que cuando llegue a los consumidores de ocio o los propios turistas, eso repercuta en la propia conservación del bien, no que se vayan con una imagen diferente o con una información que no es la correcta. Porque al final las rutas son, pues, esos espacios de educación no formal, por así decirlo, ¿no?, lo que realmente tenemos una responsabilidad absoluta con lo que estamos transmitiendo. Sí. Con lo cual, que en ese sentido, de verdad que felicidades, impecable. Y perdona, y no convertir nuestros cascos históricos en escenografías vacías, ¿no?, de contenido, sino aportarle un contenido a ese maravilloso paisaje urbano que hay en los cascos históricos, pero dotarlo de contenido. A nivel turístico, las rutas, cuando las ofertan, o sea, los canales de distribución de gestión turística, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal de la Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial, es el apoyo por parte de la Administración, o sea, se publicita por esos canales. ¿Cuáles son esos canales? ¿Cómo se entera un turista? ¿No? ¿Cómo consume, cómo llega a consumir un turista el producto? Sí, bueno, actualmente, tal como nosotros tenemos montado el formato y el producto, no es que sea un producto para vender a los turistas, ¿no? El producto, en principio, es un formato que se vende a instituciones, a ayuntamientos o a cabildo, para poder ofrecerlo de una manera gratuita, ¿no? Nosotros no cobramos al usuario que viene a ver las visitas teatralizadas, sino que son contratadas por una institución para que sean una actividad gratuita, abierta a la ciudadanía y a los visitantes y a los turistas, por supuesto, ¿no? De hecho, en ocasiones, por ejemplo, en municipios con una carga turística potente como Arona, pues incluso nos han pedido que si podemos hacer una traducción al inglés, por lo menos de la parte interpretada por mí, del historiador, ¿no?, para que los turistas que visitan la actividad pues puedan también seguirla de una forma más cómoda. Y los canales que me preguntas, pues son los canales que utilizamos ahora mismo todos, ¿no? Las redes sociales, en el caso de los ayuntamientos, pues las propias redes sociales de los ayuntamientos, es el principal canal por el que la gente se puede enterar de estas actividades. Hablabas de que la primera actuación, digamos, fue en el 2007, creo que. Sí, tal. Sí. Desde el 2007 hasta ahora, la reinvención de lo que es la ruta. Constante, además. Ahí. ¿Cómo se hace? Sí, qué buena pregunta, porque eso es el trabajo que no se ve, ¿no? El trabajo de detrás. Pues mira, básicamente, ya lo he dicho, ¿no? Yo llevo trabajando con Urca Teatro 15 años ya con este formato, y realmente me parecen que son los más profesionales del mundo, ¿entiendes? Entonces, con ellos voy muy tranquilo. A la hora, por ejemplo, del diseño de vestuario, pues no es que cojas y, ¡ay, un traje! No. Hay una labor de investigación, se miran láminas de la época, cuadros de la época. Si estamos buscando un vestuario del 16, pues se miran en las pinacotecas, se miran los libros para ver realmente cómo se vestía esa gente. Y yo estoy muy seguro de que toda esa parte, digamos, de producción está
está bien, ¿sabes? Está bien, porque además estoy yo también como historiador, pues para asesorar precisamente que esa parte pues esté al final correctamente. El formato efectivamente ha ido variando con el tiempo, ¿no? Primero, por ejemplo, las temáticas eran muy locales, eran temas muy concretos sobre la laguna, que era difícil después exportarlo a otros municipios. Después Nacho Almenar, uno de los dos componentes de Burka Teatro, pues empezó a explorar esa idea de que había contenidos que eran genéricos de la isla de Tenerife y que podían funcionar en La Laguna y en Buenavista y en Arona, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en ese formato, en ver temas que fueran genéricos para la isla de Tenerife, no tan locales para el municipio, y después ya la vuelta de tuerca que dio la compañía al sacar el formato de Romeo y Julieta, ¿no? Yo creo que eso fue un acierto, porque ahí mezclamos literatura universal, algo que todo el mundo conoce, Shakespeare, ¿sabes? Y convertir un patrimonio local, una arquitectura vernácula como la Canaria, en el Palacio de los Capuletos. O sea, es algo que me parecía súper bonito en el papel, pero que una vez se hizo la producción, ver todo ese espectáculo con bailarinas, con ópera en directo, es para verlo. Es realmente lo que decía un poco en la charla, ¿no? No son rutas, son experiencias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Creo que hemos ustedes. tenido un broche, vamos a tener un broche para finalizar la jornada. Yo creo que solamente me quedo para concluir. Tenemos muchísimo talento, tenemos muchas ideas, tenemos mucha creatividad y después de la jornada de hoy hemos visto que generan impactos económicos, impactos sociales, hemos hablado de sostenibilidad. Tenemos muchísimo talento y hay que apoyarlo y que todos, privado o público, pues digamos, apoyen todo este tipo de acciones. O sea que muchísimas gracias a los que están en sala y muchísimas gracias también a todas las personas conectadas a estas horas todavía en streaming. Gracias.